Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues participantes de nuestro curso Artritis y Mujer, sabéis ya que estamos en el cuarto módulo, un módulo que se va a dedicar principalmente al tema laboral, y para ello pues contamos con Lali Alcaide. Ella es directora de Conartritis, la Confederación de Artritis a nivel nacional, y paciente también de artritis desde hace 26 años, ¿no, Lali? Sí, exactamente. Muy bien, pues bueno, vamos a ir abordando distintos temas, pero bueno, por recordarnos un poquito qué es la artritis y qué origina esta enfermedad, Lali. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad reumática crónica autoinmune que afecta a cualquier articulación, que también puede afectar de forma externa. No voy a extenderme mucho porque si habéis estado ya en las clases, pues evidentemente lo conocéis. Con datos generales sí podemos decir que entre el 0,3% y el 1% de la población mundial tiene una artritis reumatoide. En España la prevalencia se considera que es entre el 0,5 y el 1%. Hay distintas relaciones de mujeres y hombres que se dicen en las distintas publicaciones. Hay gente que te dice que son cada 4 mujeres un hombre tiene artritis reumatoide. Hay en otros casos que te dicen 3 mujeres y un hombre, y últimamente también estamos oyendo de dos mujeres por cada hombre. La cuestión es que ahora con el estudio PISER que está realizando la Sociedad Española de Reumatología esperamos que más o menos queden claros algunos datos que se están diciendo, ¿no? Y luego el inicio de la enfermedad realmente puede ser a partir de los 16 años. Lo que pasa es que también es verdad que hay una cantidad importante que es a partir de los 30 y entre los 40 y 60 años. Entonces son evidentemente personas que tienen una repercusión en la edad laboral. Muy bien. La enfermedad. Bueno, pues vamos a entrar en esa repercusión laboral, cómo impacta la artritis en el mundo laboral y bueno, ¿qué nos podéis decir así en términos generales cuáles serían las principales repercusiones, Lali? Bueno, nosotros consideramos que la situación laboral es fundamental para la vida de una persona, no solamente porque de ella depende su situación económica, sino también porque en gran medida su situación social y esto, ¿cómo se llama? Y emocional. Al fin y al cabo, las personas cuando trabajamos fuera realmente nos relacionamos con personas de nuestro entorno. Entonces el hecho de no trabajar lo que hace es que dejemos de tener relaciones con otras personas, vayamos aislando. Incluso personas que realmente que no tienen trabajo pueden acabar con exclusión social, siempre que no tienen una serie de apoyos. Es decir, que es un tema fundamental que afecta no solo laboralmente, sino a nivel personal, ¿no, Lali? Hombre, afecta en todos los aspectos. Una persona con artritis reumatoide realmente muchas veces le cuesta muchísimo el ir a trabajar por la mañana. Es cuando tú puedes tener más rigidez, puedes tener más molestias. Entonces, evidentemente, el hecho de arreglarte, asearte, prepararte para ir a trabajar puede suponer un esfuerzo considerable para muchas personas. Uh-huh. Bueno, ¿y tenéis algún estudio que nos pueda un poco enmarcar cuál es realmente ese impacto a nivel laboral de la artritis? Sí, hemos hecho 2 estudios. Uno lo hicimos en 2015 y entonces el impacto de la artritis en la vida laboral. Participaron 179 personas, lo hicimos online y 116 de estas personas eran activas. Nosotros en este estudio no solamente queríamos que fueran personas que tuvieran la enfermedad, la enfermedad que estuvieran activas, sino personas pues que pudieran estar en paro, que pudieran tener una incapacidad. O sea, no solamente porque cuando tú haces personas que estén activas, evidentemente hay cosas que se pierden, que puedan ser importantes para conocer relacionadas con la enfermedad. Y entonces el hecho de contar con personas que tuvieran una incapacidad o que tuvieran problemas para encontrar trabajo, esto también nos daba un montón de información. Uh-huh. Muy interesante. Entonces, me he traído luego datos de cada uno, el perfil de los participantes. Pues eran sobre todo mujeres, el 86%. Luego en la franja de edad de tiempo de evolución de la enfermedad era en torno a los 4 años eran la mayoría que participaban, otros de hasta 10 años también eran el grupo más numeroso, y luego bajaba bastante en otros tiempos de años que llevaran de evolución de la enfermedad. Y luego en cuanto a la edad, sobre todo los que más respondieron fueron los que tuvieron entre 40 y 60 años.
No quiere decir que, por ejemplo, gente de menos de 40 años, evidentemente también le afecta en su trabajo el hecho de tener una artritis reumatoide. Quiere decir que en la fase primera es donde te vas a encontrar con las principales dificultades y donde la persona va a tener que resolver, ¿no?, esas dificultades, Lali. ¿Te refieres a años de evolución? No, yo creo que con la artritis te puedes encontrar en muchos momentos. Es verdad que cuando surge la enfermedad realmente te cuesta muchísimo asumirla, no sabes a veces cómo contarla, cómo hablar de ella, entonces eso te dificulta mucho cuando la gente que está a tu entorno. Cuando tú ya llevas más tiempo de evolución de la enfermedad, a veces piensas que la enfermedad es así, con lo cual la aceptas de alguna manera. Hay gente que cuando ya lleva mucho tiempo lo que ha hecho ha sido, pues mira, gente que hemos conocido nosotros en la asociación, que por ejemplo ha habido algún problema en la empresa y lo que han hecho han sido despedirse ellos. Entonces, porque a veces te sienten culpable y lo que hacen es asumir, y antes de que alguien le diga nada, ellos se retiran. Entonces, al principio ahora también hay en los últimos años ha habido también cambios con respecto a los tratamientos que hay, con lo cual también es mucho más fácil seguir trabajando con este tipo de tratamientos, pues los tratamientos biológicos o otro tipo de tratamientos, pero que realmente te ayudan muchísimo a la hora de poder llevar un trabajo que antes era impensable prácticamente. Muy bien, muy bien. Actualmente, ¿cuál es la situación entonces, Lali? Pues mira, hay un número elevado de personas que más de la mitad hacen trabajos físicos. Incluso un 15% de las personas que trabajan tienen una fuerte exigencia física. Lo que pasa es que en artritis a veces es un poco equívoco, porque también es verdad que trabajos que supuestamente no suponen un esfuerzo físico, como pueden ser profesores o, por ejemplo, pueden ser administrativos o una persona que tiene que estar de cara al público, que en principio no suponen un esfuerzo físico importante, realmente para una persona con artritis reumatoide que esté con brote o que no tenga muy bien controlada la enfermedad, realmente le supone un esfuerzo considerable. Y entonces, pues imaginemos un profesor o una profesora que tiene que estar escribiendo en la pizarra, que tiene que llevar su proyector a lo mejor, que tiene que llevar libros. Eso al final le supone un esfuerzo físico además importante, porque hay que tener en cuenta que en la artritis muchas veces tú tienes limitaciones y además te cuesta cosas muy sencillas. Si estamos abriendo que abrir una botella o coger un vaso o a veces partir una fruta te puede costar un esfuerzo que no te va a suponer cuando tienes que coger algo que sea peso. Entonces aquí también está un poco distorsionado, aunque lo del esfuerzo físico, que para una persona con artritis puede ser mucho más que lo que se entiende normalmente. Es decir, que puede haber trabajos con menos impacto físico, pero que requiera unas destrezas finas, ¿no? O un esfuerzo, para una persona con artritis puede suponer un esfuerzo físico, y luego también es verdad que el hecho, tú normalmente la mayoría de muchísimos trabajos los haces con las manos, que es una de las cosas que más se ven afectadas en el caso de la artritis reumatoide, con lo cual si tú tienes problemas en las manos, tienes problemas para hacer el movimiento de la pinza, pues la pinza es que te permite el coger un bolígrafo, el coger cosas así muy, muy sencillas, el tener que coger una hoja. O sea, hay muchas cosas con movimientos que para una persona con artritis, cuando tienes las manos rígidas, cuando tienes cierta limitación, realmente te supone un esfuerzo considerable. Bueno, y de cara entonces, ¿qué expectativas se plantea una persona que está en esta situación? Pues mira, lo que nosotros hemos visto es que el 96% de las personas activas piensan que sus oportunidades laborales estaban limitadas a causa de la enfermedad, y que 2 de cada 3 personas realmente pensaban que en los próximos 5 años su situación iba a empeorar. Entonces, esto realmente lo que demuestra es que las personas con artritis ven de forma bastante negativa su futuro laboral. Muchas veces por la incomprensión que puedan tener con sus compañeros, con la gente en el trabajo, con el entorno, las dificultades que a veces tú te ves para poder desarrollar ese trabajo. Luego, en otros resultados que hemos visto a lo largo del estudio, que ya veremos, hay determinadas cosas que también van afectando en cómo vives tú en el trabajo. Pero de entrada las expectativas muy negativas, ¿no? En la mayoría de la gente sí, la suele ver bastante negativa. Que luego a lo mejor las dificultades se pueden resolver Hombre, yo creo que en eso es importante también lo que tú comuniques en la empresa. Es importante que conozcan la enfermedad,
que sepan qué situaciones tienes tú, porque el que tú tengas una artritis no quiere decir que estés continuamente con un problema, puedes tener momentos de brote, y entonces el que alguien entienda qué es la enfermedad, cómo evoluciona, qué consecuencias puede tener, también puede ayudarte también en el trabajo. El que tú tengas un entorno que sea agradable, el que tus compañeros entiendan la enfermedad, el que tú no te sientas culpable, eso también hace que vayas muchísimo más mejor. Incluso a veces lo que la gente lo que hace no es solamente que tengan dificultades o que afrontar el futuro laboral sea complicado, sino que a veces las trabas te las pones tú, porque piensas, no voy a ser capaz, voy a ser una traba para la empresa, entonces todas esas dificultades también te las vas creando tú. No es solamente que lo que hagan tus compañeros, sino lo que tú al final te crees. Y hay muchas personas que se sienten culpables en su trabajo. Ahora entraremos en ver ese impacto más emocional, ¿no? Sí. Y a nivel de... también habéis visto que hay un importante número de personas que cambian su actividad, ¿no? Sí, hay un 60% de personas que han visto que han tenido que cambiar su actividad, y que normalmente lo que más cambia es las tareas en el puesto de trabajo. Entonces, realmente es importante el hecho de poder cambiar la actividad. Muy bien. Vamos a profundizar, si te parece, en ese impacto más emocional. Sí. Bueno, pues un 60% de las personas que trabajan con... Sí, sigo hablando. Un 60% de las personas que trabajan sienten algún tipo de preocupación o miedo debido a la enfermedad, que el 34% teme por la pérdida de su empleo, precisamente pensando que si ellos tienen bajas, que si no pueden cumplir de la misma manera, o que, por ejemplo, tienen que acudir al médico, que realmente lo que van a hacer es van a perder su puesto de trabajo. El 24% oculta la enfermedad cuando busca trabajo, pero no solamente cuando busca trabajo, sino a veces cuando están trabajando no quieren comentar a sus compañeros o a los propios empleadores que tienen la enfermedad. Esto lo que hace es que muchas veces cuando tú tienes que pedir, por ejemplo, una baja, o tienes que acudir al médico o tienes que hacer una revisión, pues no has comunicado con la enfermedad, a veces puede suponer un problema el poder acudir al médico, que al final... tú no quieres decir nada porque justamente no quieres que haya problemas en el trabajo, pero si tú dejas las revisiones, dejas de ir al médico, dejas de coger tu tratamiento, al final, con el problema con el que te vas a encontrar es que va a empeorar la enfermedad y sí vas a tener más posibilidades a lo mejor de perder tu puesto de trabajo. Es decir, que bueno, ciertas decisiones que luego pueden conllevar muchas más consecuencias negativas, ¿no?, para la persona. Hombre, yo creo que siempre en la enfermedad tú tienes que tener una buena información de la enfermedad. Tienes que hacer un seguimiento de ella, quiere decir, tienes que comprometerte, ir a las revisiones, ir a por tu tratamiento, hablar también en tu entorno para que comprendan la enfermedad, porque si además no lo comprenden, va a ser muy complicado que tú sigas trabajando. Si tú, por ejemplo, no saben, el dolor no se ve, y entonces tú puedes tener dolor, si no lo comunicas, los demás no lo van a entender. Si tú tienes algún tipo de problema, estás cansado o tienes alguna otra dificultad y no lo comunicas, o por ejemplo, hay muchas personas que dicen, claro, es que si yo estoy muy bien y al rato yo empiezo a tener, por ejemplo, yo tengo la artritis reumatoide, como hemos dicho, hace 26 años. Lo más afectado para mí es el hombro derecho. Yo el hecho de tener apoyados los brazos encima de la mesa me facilita cuando estoy trabajando, por ejemplo, para escribir en el ordenador, para cuando tengo que coger el teléfono, yo lo que llevo es casco. Eso parece una tontería, también mi entorno lo conoce, cuando tengo un problema lo puedo hablar y facilita el que yo pueda seguir trabajando. Y además te da mucho más confianza a la persona que trabaja, el que los demás, todo tu entorno lo conozca. Muy bien. Algunos otros estudios nos hablan también de las barreras, ¿no?, en el trabajo. Sí, hay un estudio que se ha hecho internacional, han participado unos 5.400 personas con artritis reumatoide de distintos países, pues Canadá, Francia, Italia, Holanda, España, Suecia, Reino Unido. Entonces se planteaban distintos temas, entre ellos pues las relaciones personales, el tiempo libre, las aspiraciones que podía tener una persona y también el trabajo. Entonces en el trabajo lo que se ha visto es que en todos los países
países hay muchas cosas que son comunes, que no es simplemente en el país, sino que evidentemente son cosas específicas de la enfermedad, que la gente se siente... hay muchas cosas iguales en todos los países. Puede haber diferencias, claro, dependiendo también a veces pues del tipo de apoyo o tipo de ayuda que se les preste a los trabajadores. Eso puede hacer que también puedas ver la enfermedad de una forma distinta. Y entonces, por ejemplo, las barreras que se ven en el trabajo son los síntomas físicos, que no hemos hablado hasta ahora y que yo creo que complementa un poco a la encuesta que habíamos hecho anteriormente, y que dice que el 52% son personas que tienen dificultades en utilizar las manos. Lo que habíamos dicho antes, que si tú tienes dificultades en las manos, hay muchas cosas que te van a limitar justamente el no poder utilizarlas en condiciones. El 43% habla de fatiga. La fatiga hasta hace muy poco realmente no se valoraba en las personas con artritis reumatoide, pero si tú estás muy cansada, es un cansancio que a veces es un poco excesivo. Por ejemplo, tú piensas, llegas a casa, tienes que subir 2 pisos y tú estás para acostarte, o haces trabajo que para los demás no suponen gran esfuerzo y a ti te cansa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú en el trabajo también estás cansado, todo el mundo sabe que cuando tú estás cansado, la concentración que necesitas para trabajar es muchísimo mayor, el esfuerzo. Entonces, eso también es un tema importante que hay que conocer justamente para que una persona cuando está en un brote o cuando tiene más cansancio o tiene más dolor, puedan cambiársele también las actividades que está realizando, ¿sabes? Para que realmente pueda seguir activo en vez de dar de baja a una persona. Y luego otro de los temas que salieron fue el dolor. Cuando tú trabajas con dolor, el dolor es una cosa que no se ve, pero realmente afecta muchísimo en el trabajo, porque tú a veces te limitas o pones tus barreras justamente evitando el dolor. Muy bien, hemos visto entonces cómo impacta a nivel emocional, a nivel laboral, las barreras que supone también, ¿no?, la artritis en el trabajo. ¿Y qué hay de la carrera profesional? Porque me imagino que también se debe de ver afectada, ¿no? Claro, igual que antes vimos que las personas realmente lo veían, esto reafirma un poco lo que ya salía en la encuesta anterior, y es que la carrera profesional realmente se ve afectada desde que aparece la enfermedad prácticamente, porque realmente todas estas cosas que hemos estado hablando lo que hace es que la persona muchas veces, y lo veremos continuamente, se sienten culpables justamente por la enfermedad. Y luego también lo que se ve es que no hay menos promociones, sienten un poco que se han ralentizado el avance de la enfermedad. O sea, hay una serie de cosas que realmente al final son negativas para las personas. También hay que cambiar muchas veces de puesto de trabajo. O sea, que hay un montón de cosas que realmente van afectando. Y de hecho el 48% de los encuestados consideran que su carrera profesional no se ha realizado de la misma forma o no se ha desarrollado de la misma manera que si no hubieran tenido la enfermedad. Muy bien. Bueno, Lali, vamos a entrar ahora en recursos. Sobre todo vamos a ver la diferencia entre discapacidad e incapacidad, cómo solventar ciertas cuestiones a nivel también burocrático y luego qué otros recursos como asociaciones u otros profesionales que nos puedan ayudar a dar un poco de salida a estos problemas laborales, ¿no? Mira, de los recursos de discapacidad, hay mucha gente que confunde discapacidad e incapacidad. Entonces, el discapacidad es una limitación para el desarrollo de las actividades de tu vida diaria. Y la incapacidad es una situación que se da en un trabajador en el ámbito laboral. Entonces, hay mucha gente que confunde discapacidad e incapacidad, que claro, cuando tú vas a solicitar una u otra no es lo mismo lo que quieras conseguir. Entonces, hay que tener claro estos dos conceptos justamente para poder solicitarla. He puesto como recurso porque creo que los dos son importantes, aunque hay muchas personas que no quieren solicitar la discapacidad porque piensan eso va a ser un problema cuando yo voy a trabajar, eso es un problema. La discapacidad, aunque es lo que te hace es una valoración para tu trabajo diario, para tu tarea, o sea, tus tareas domésticas, pues el levantarte, el asearte, el vestirte y demás, eso realmente también repercute en tu vida laboral. Entonces, el tener una discapacidad también te puede ayudar el que tú tengas una serie de ventajas laborales. Entonces, eso yo siempre le digo a una persona que no se echen para atrás, sino que lo soliciten porque les puede ayudar a luego el poder trabajar. Entonces, la diferencia es la discapacidad.
diferenciándolo así, entrando un poco más en profundidad, la discapacidad es un término que abarca, pues son deficiencias, limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, porque a veces cuando tú piensas en discapacidad, estás pensando solo en que, por ejemplo, yo tengo una discapacidad pues, de un 33%, ¿no? Con el hombro, por el hombro. Entonces tú piensas, solamente es algo físico, pero luego realmente tú también puedes tener una discapacidad producida por cuestiones emocionales y también por el entorno en el que tú estás viviendo. O sea, es un concepto mucho más amplio que pensar solamente en algo físico. Y luego la incapacidad que está en el ámbito laboral es una situación en la que se produce cuando por una enfermedad o por un accidente, por una serie de cuestiones que hay que valorar. Y un trabajador puede ser discapacitado, que eso creo que hay que reseñarlo, puede ser una persona puede tener discapacidad y no tener incapacidad, y al contrario, puedes tener una incapacidad y no tener una discapacidad. Porque tú con una discapacidad, por ejemplo, pues es en tu vida diaria, pero que no te limite para nada en tu vida laboral. En el mundo laboral tú puedes tener una serie de dificultades. Tú has tenido a lo mejor pues un accidente o algo que te impide hacer ese trabajo concreto, no te impide hacer otro tipo de trabajos y tampoco tienes por qué tener una discapacidad. Muy bien. Y bueno, yo creo que esto, lo que decía antes, es que es como un recurso, aunque hay mucha gente que tiene miedo, lo he puesto como recurso justamente para que la gente empiece a valorar que estas cosas no hay que tener miedo. O sea, hay gente que piensa, es que me voy a aprovechar, porque siempre piensas, cuando piensas en discapacidad, piensas en... cuando piensas en discapacidad, piensas en una silla de ruedas, en personas que tengan pues un invidente, piensas en determinado tipo de cosas. Y dices, yo no estoy tan mal como para solicitarlo. Entonces, la valoración, hay una serie de parámetros que te van a valorar y si tú los das, te tienen que dar la discapacidad. Entonces, es verdad que eso te va a posibilitar encontrarte en unas situaciones que pueden mejorarte. Entonces yo creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego, para diferenciar entre los dos, es que la discapacidad es un documento legal que te dan con una valoración que se te realiza, en la que hay distintos especialistas y la que te dan un documento que te acredita como que tienes una discapacidad. A partir del 33% es cuando se considera válido, por decirlo de alguna manera, esta discapacidad. Dependiendo luego del grado, tú vas a tener una serie de ventajas o vas a tener otras. Pero bueno, eso ya es entrar más en detalle, que no es a lo mejor lo más importante. Luego, la incapacidad lo que es una prestación que se reconoce a la persona que estaba realizando un trabajo y que por las limitaciones que sean, pues no puede seguir desarrollándola. Luego, ¿quién emite qué órgano es el que lo realiza? En el caso de la discapacidad lo hace la comunidad autónoma, en Ceuta y Melilla lo hace el Inserso, y en la incapacidad lo hace el Instituto Nacional de Seguridad Social, el INS. Y luego, solicitarlo, la discapacidad lo puede solicitar la persona que tiene la discapacidad, y en el caso de la incapacidad lo puede hacer el trabajador por cuenta, la seguridad social de oficio, y lo puede hacer también a propuesta de la mutua. Entonces, que se vea que realmente son dos cosas totalmente distintas para poder realizarlas. Muy bien, pues a mí sí me gustaría que profundizara un poco, porque además de la solicitud de discapacidad, el ser un derecho de la persona, ¿qué ventajas puede tener? Vamos a ver, como estamos en el tema laboral, precisamente en el tema laboral, que por ejemplo hay empresas que dan trabajo a personas pues un centro especial de empleo, por ejemplo, puede ser para personas que tienen una discapacidad, para ayudarles a llegar al mundo laboral normal, por llamarlo de alguna manera. Luego puedes tener, por ejemplo, si tú tienes un reconocimiento de discapacidad en la universidad, puedes tener determinadas ventajas a la hora de estudiar, que creo que es un tema importante, porque es verdad que muchas veces estas enfermedades suponen un costo importante para la persona que lo tiene, que puede ser primero porque a veces no puedes trabajar todas las horas, eso hay una reducción de tu poder adquisitivo, tienes que tomarte medicación que tiene un coste. A veces pues tienes que ir a especialistas que o no se cubren totalmente por la seguridad social, y entonces pues puedes ir a un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, a un psicólogo, que todo eso suponen costes que se van incrementando. Pueden necesitar, a veces en la artritis puedes llevar plantillas que también suponen un coste, a veces los zapatos que
requiere son más caros, la ropa que necesitas no siempre es la misma. Entonces, el tener determinado tipo de ayudas por tener un reconocimiento de discapacidad, que pueda ser, por ejemplo, cuando vas a matricular un vehículo, el que tú estás estudiando y que las, ¿cómo se llama?, te salga más económico las tasas de la universidad. O sea, hay una serie de ventajas. Después, dependiendo del grado que tengas, el que puedas ir, por ejemplo, a una piscina que te salga más económico, el que también, dependiendo del grado, el que puedas tener, a lo mejor en el transporte público también puedas tener unos descuentos. O sea, hay una serie de cosas que yo creo que hay que valorar un montón, porque realmente ayudan a la persona que tenga ya una situación mucho más parecida al resto de la población. Muy bien, Lali. Por lo tanto, muchísimas ventajas, ¿no?, para la Yo creo persona. Que siempre hay que intentarlo, siempre que evidentemente tú tengas las condiciones adecuadas. No es pedirlo por pedirlo, porque eso no sería la cuestión, sino que realmente si tú cumples una serie de requisitos que evidentemente se tengan en cuenta. Yo creo que es una cosa que puede ser un recurso importante para la persona con artritis. Muy bien. Luego, de cara a la incapacidad, también hay distintas fórmulas, ¿verdad?, para esta... Hay distintos tipos. Quiero decir, en el caso, por ejemplo, el certificado de discapacidad te lo pueden dar de una forma temporal, entonces a los 2 años tú lo tienes que solicitar, o te lo pueden hacer de forma permanente. Tú ya tienes un daño que se supone que en todo caso no va a haber una mejora, puede haber un empeoramiento, pero no hay, y tú lo puedes, ha pasado un tiempo, tú puedes volver, bien por mejora o bien, que ya digo que a veces es complicado, que cuando te lo ponen permanente es porque se piensa que no va a haber una mejora, pero tú puedes volver a solicitar para que te cambien el grado de discapacidad. Y luego en la incapacidad laboral puede ser la temporal, que es la que normalmente se dice como estoy de baja, que puede ser pues porque has tenido por un accidente, puede ser por enfermedad o puede ser por alguna otra cosa, ¿no? Y luego por una, ¿cómo se llama? Por una enfermedad también laboral. Y entonces puedes estar durante X tiempo, y luego es la permanente. Entonces la permanente puede llegar, como hemos visto antes, porque el propio paciente la solicita, porque tú ves que no puedes realizar ese trabajo, lo puede hacer la empresa, o también lo puede, dijimos antes, la Seguridad Social. Tú estás de baja y entonces puedes estar, para pasar a la incapacidad tienes que estar 365 días, que luego se pueden alargar a 180. Entonces cuando tú pasas ese tiempo, luego pasas a un tribunal que es el que te valora el que puedas tener una incapacidad. Y la incapacidad pueden ser de 4 tipos. Una es parcial, que entonces te lo dan, por ejemplo, que tú puedas tener en tu puesto de trabajo, tú tienes, tienes un accidente y tienes un problema en las manos, en 2 dedos, vamos a suponer. Entonces eso te merma un 33% de tu capacidad a la hora de trabajar. Tú sigues realizando el mismo trabajo, simplemente que tienes una merma en ese trabajo. Entonces ese te da la incapacidad parcial. Luego puedes tener la total, que es no puedes hacer las tareas fundamentales de tu profesión, pero tú puedes desarrollar otras. Eso te permite que tú tienes una incapacidad, puedes seguir trabajando a lo mejor en otro trabajo, no dentro del mismo tipo o sea, si tú no es solamente el trabajo que tú estás haciendo, a ver si me explico. Si tú eres administrativo y estás escribiendo a mano, tú dices, me dan la baja me dan la incapacidad total para mi trabajo habitual, que es que yo estoy pasando datos, pero puedo trabajar en otro trabajo que es pasar datos. No, porque tú estás haciendo el mismo trabajo realmente que estabas haciendo, aunque no seas administrativo, estás haciendo el mismo trabajo. Luego la absoluta es que no puedes realizar el trabajo ni ese ni ningún otro tipo de trabajo, ¿vale? Y luego la gran invalidez es la absoluta, pero que además tú necesitas la ayuda de otra persona para poder realizar ese trabajo. Entonces, en eso, la forma que se van a dar, tiene una serie de prestaciones dependiendo de la incapacidad que te den, porque si te dan, por ejemplo, es la parcial, como es una reducción de tu trabajo, lo que te van a hacer va a ser darte una indemnización. Si tú tienes la total, lo que puedes es, tú vas a cobrar una mensualidad por ese trabajo.
Si tú trabajas en otro sitio, luego tú puedes cobrar el paro si te quedas en paro. O sea, hay una serie de cosas que vas a tener. En la absoluta tú puedes también trabajar en otro tipo de trabajo, pero luego tú, por ejemplo, si te quedas en paro no vas a poder, ¿cómo se llama?, cobrar el paro. Y lo de gran invalidez, aunque parezca mentira que no puedes trabajar, tú puedes ser una persona que a lo mejor tengas un 80%. Yo conozco a una profesora, por ejemplo, pero ella podía luego mentalmente tú puedes realizar determinado tipo de trabajo que te permitan, ¿sabes? Hay determinado trabajo que no vas a poder hacer y otros sí. Esto lo que sí es aconsejable es siempre que una persona esté interesada es informarse antes, porque hay personas que han llegado a la asociación, les habían dado una incapacidad y resulta que se han puesto a trabajar en una cosa similar. E incluso le han llamado y le han dicho si seguían trabajando, porque tú tienes que comunicar que estás trabajando y demás, le han dicho que si seguía trabajando le retiraban la incapacidad. Entonces tú tienes una incapacidad porque tienes ciertas dificultades, si el seguir trabajando de una forma que no sea adecuada puede suponer un problema. Y luego, ¿cómo realizas tú en esto? Pues como he dicho antes, el certificado de capacidad te lo dan porque tú tengas, o sea, te valoran una serie de cosas. Si tú tienes un brazo es tanto, si tú tienes una pierna es tanto, si tú tienes tal, ¿sabes? Te van dando un porcentaje dependiendo de las afectaciones que tú vayas teniendo. En el caso de incapacidad no es así, pero sí lo que es muy importante es que los plazos que hemos dicho, pues si son, tú estás de baja tanto tiempo, vas a pasar a una incapacidad, y esos plazos son importantes mantenerlos, y cuando a ti te comunican que tienes que ir a un tribunal o que tienes que hacer una serie de cosas, tienes que cumplirlo, porque el no hacerlo sí puedes estar a lo mejor de baja, pero luego tú vas a perder prestaciones. Entonces lo de la pérdida de prestaciones es importante para la gente, y por eso es siempre muy importante que se informe de cuánto es por ejemplo, si van a tener una incapacidad, qué dinero según el tiempo que hayan estado cotizando, qué cosas van o qué problemas pueden tener y qué ventajas pueden tener. Y si tienes un plazo para presentar cualquier documento, tienes que presentarlo en ese plazo, porque si no lo pierdes, y hay muchas veces que a lo mejor puedes tardar 2 años en volver a poder solicitar algo, con lo cual te puedes encontrar con problemas un poco importantes en ese sentido. Entonces estar atento a plazo y después sí hay que subsanar, pero sí intentar cubrir esto, ¿no? Y además asesorarse bien. Quiero decir, pueden ser en una asociación, puede ser en un sindicato, puede ser por ejemplo, un trabajador social, que los hay en hospitales, lo pueden haber en el ayuntamiento, en una mancomunidad, pero es importante siempre informarse con personas, llevar toda la documentación, porque a veces cuando vamos a informarnos no llevamos toda la información, llevamos una parte de lo que nosotros creemos. Hay veces que tú puedes ir con una nómina o puedes decir, no, yo he estado cobrando esto, pero no es lo mismo lo que tú has estado cobrando, lo que, o sea, cuál es realmente, porque pueden haberte estado dando, pues, a ver cómo digo, o sea, tú tienes complementos en tu nómina que luego a lo mejor no están cotizando, y tú dices, pero yo he estado cobrando esto, ¿cómo me va a quedar solamente esto? Tienes que estar informado de cómo está tu situación laboral real para saber lo que realmente te va a quedar, y eso siempre tiene que mirártelo un experto. Un experto, ¿no? Y hacerlo con tiempo para que si hay cualquier problema tú puedas subsanarlo. Muy bien. Bueno, hablando de esta ayuda, has comentado que en las asociaciones tenéis recursos que pueden ayudar a las personas también a valorar y hacer, digamos, estos trámites o a decidir estas vías, ¿no? ¿Qué puede aportar la asociación, Lali? Hombre, pues mira, la asociación, por una parte, nosotros tenemos ahora mismo 2 servicios que hemos unificado, que son el servicio de información y orientación, que es un poco, hay personas que nos llaman para preguntarnos cómo solicitar la discapacidad, o a veces te piden, yo quiero pedir una discapacidad, pero te das cuenta que es una incapacidad lo que ellos quieren solicitar, entonces un poco, pues qué trámites tienes que ir siguiendo, qué documentación es importante que lleven, porque tú, aparte, cuando llegues a un sitio, es importante que también lleves toda la documentación que te puede ayudar en el momento de que a ti te valoren. Si tú no aportas toda la información, pues
realmente muchas veces no te lo van a dar. Y lo que nosotros también aconsejamos es, por ejemplo, que tú lleves informes médicos, que si puede, como le decimos a veces que cómo tiene que solicitarse al especialista, porque el que tú tengas una enfermedad es dar por supuesto muchas cosas. No todas las personas con artritis tienen la misma afectación, no todo el mundo tiene las mismas dificultades. Hay personas que, por ejemplo, puedes tener artritis reumatoide y tenemos a gente que ha llegado solo con afectación en la mandíbula, hay personas que solo tienen afectación en las manos, hay personas que solo tienen afectación en los pies, hay personas que tienen afectación general y claro, no es lo mismo, luego tampoco es lo mismo el tipo de trabajo que tú estés desempeñando. Entonces es muy importante tener un montón de información y que tú la lleves, y la forma más objetiva de hacerla no es que tú digas me duele o yo estoy tomando esta medicación, sino que sea informe del médico, el que sea, si tú tienes radiografías, ecografías, resonancias, que sean actuales, que también demuestren un poco en qué situación te encuentras tú y qué limitaciones tienes. Y luego, ese es un servicio de información y orientación que nosotros vamos dando, también relacionado con la enfermedad y los tratamientos que hay, y luego el servicio de información laboral, que lo que hacemos es justamente, pues por ejemplo, hay personas que tienen problemas en el trabajo, no solamente ya que tengas una incapacidad o quieras solicitarla, sino que a veces hay personas que han dejado de trabajar y quieren seguir trabajando en el mismo sitio, y hay veces que tú a lo mejor pues has desarrollado una serie de actitudes, una serie de cosas que te pueden beneficiar en otro tipo de trabajo, y también cómo desviarte a ese trabajo, cómo presentarte a una entrevista de trabajo, cómo comunicar, que nosotros siempre decimos comunicar bien el que tú tengas la enfermedad, porque si tú no lo comunicas es todas las cosas que hemos visto, tú al final te vas aislando, los demás no te van entendiendo, y a veces dices, los demás me ven porque yo me siento muy mal, los demás no ven lo que realmente, si tú no lo comunicas, hay mucha gente que no se va a dar cuenta de realmente la situación en la que tú estás viviendo. Entonces eso es importante. Y luego, si necesitan hacer un trámite de incapacidad, lo importante también pueden comunicar si en la asociación tienen este servicio, y si no lo tienen, pues a veces hay ayudas con ¿cómo se llama?, con abogados o con, ¿sabes?, que también pueden ayudar a esa persona, porque a veces si te dan tú solicitas la incapacidad, no te la conceden, tú luego puedes recurrir, ¿sabes? Y de hecho hay gente que ha recurrido y ha conseguido la incapacidad porque realmente su situación necesitaban esa incapacidad. Entonces, pues también decirle, pues a lo mejor con abogados que haya descuento, o con determinados sitios cómo hacer los trámites para que te resulten lo más adecuado posible. Muy bien, pues un asesoramiento muy necesario, ¿no? Y bueno, has comentado el tema de los informes médicos, que sean muy específicos y muy personalizados con las limitaciones específicas de la persona, y también me quedo con eso que comentabas de comunicar de manera apropiada, ¿no? Sí. ¿Alguna clave, Lali, para comunicar esto? Mira, yo creo que el problema que tenemos muchas veces las personas con artritis es que damos por supuesto que los demás saben lo que es la enfermedad. Entonces, nos ocurre en todos los ámbitos, tanto en el familiar como en el profesional. Entonces, si yo estoy mal, los demás me ven, pero es que los demás realmente no saben lo que tú estás sintiendo. El dolor, como yo digo, no se ve, y luego las limitaciones, hay veces que nosotros nos esforzamos mucho y le decimos, yo todavía puedo, yo todavía intento, ¿sabes? Y entonces te vas esforzando. Entonces el esforzarte muchas veces lo que hace es que a lo mejor, pues yo qué sé, coger un poco de peso o hacer un movimiento que no sea el más adecuado, te puede dañar también esa articulación, que a lo mejor te dura solamente unos días, pero ¿sabes? Y realmente no comunicamos a los demás porque damos por supuesto que los demás ya conocen, los demás ya saben, ¿no? Si en mi trabajo yo ya les he dicho, pero si no conocen la enfermedad y no saben lo que es, realmente no se van a dar cuenta de determinadas cosas. Porque dicen, es que en mi trabajo piensan que tengo mucho cuento. Claro, si tú por la mañana tienes muchas limitaciones, te cuesta andar y demás, y te van viendo que tienes dificultades, pero luego tú te sientas y a lo mejor estás durante un tiempo. Cuando tú empiezas, como en el descanso, es cuando te sientes peor, tú te cuesta otra vez andar, pero al rato te ven y parece que vas deprisa, y entonces dices, es que tiene mucho cuento, porque realmente antes parecía que no se movía, no hacía, y tú tienes que explicarle qué es la enfermedad, que tú después de un reposo te puedes encontrar peor, que puedes tener rigidez, que puedes tener más límites, que luego tú cuando empiezas a moverte,
pues te encuentras mejor sin pasarte, porque a veces cuando te pasa vuelves otra vez a estar peor. Pero bueno, si tú no vas contando eso, o que la enfermedad puede ir por brotes, o que tienes, si esas cosas no las cuentas, los demás no la ven. Muy bien, Lali, qué consejos más interesantes, y yo creo que va a ayudar muchísimo a las personas a enfocar esta dificultad laboral y a darle respuesta y solución, ¿no? Pues alguna frase final de despedida, algo que nos quiera... Lo que había estado comentando antes es que si no esperes que todos entiendan tu viaje, o sea, todo lo que tú tienes que pasar por la enfermedad, especialmente si nunca han tenido que pasar por tu camino, porque realmente no se conoce. Hay personas que con artritis, que a lo mejor la madre o la hermana han tenido también la enfermedad, no es que sea mucho caso, pero se ha dado. Y yo me acuerdo de una socia que nos decía, por ejemplo, mi madre... Yo la entendía, dice, pero ahora me he dado cuenta cuando tengo la enfermedad que realmente no entendía nada de lo que le pasaba a mi madre. Porque lo vives de otra manera cuando eres tú la que lo estás pasando. Tú crees que sabes, pero realmente no tiene mucho que ver. Pues muchísimas gracias, Lali. Bueno, antes de terminar, tenemos aquí algunas preguntillas, ¿no? de nuestros participantes, que me gustaría pues hacerte algunas. Es verdad que son situaciones particulares y específicas, pero bueno, por darle un poquito de respuesta, ¿no? Por ejemplo, Josefina nos comenta que dice: mi duda es cómo afrontar mi futuro laboral con 54 años y una artritis reumatoide que me afecta principalmente a las manos, incluyendo dedos y muñecas, ya que también padezco de osteoartritis. Mi trabajo es administrativo, con lo que utilizo continuamente el ordenador. Este hecho me ha producido muchos brotes en los últimos años y ahora llevo ya 3 meses de baja. He notado mejoría en el movimiento de las manos, pero a la hora de coger el ordenador he vuelto a sufrir un brote. No sé qué pasaría en mi futuro, ya que en mi empresa no hay otros puestos y obviamente no puedo trabajar en lo mismo que estas otras empresas. ¿Es posible solicitar una incapacidad aunque no se lleve mucho tiempo de baja? Sí, no, si la incapacidad la puede solicitar, como hemos dicho, puede ser el propio trabajador el que lo solicite, puede ser la propia empresa la que también lo solicite. Lo que tiene que mirar es un poco ver cuál es su condición. Yo le diría que se informara un poco, ver cuál es su situación laboral, cómo va a quedar, qué posibilidades tiene también, porque a lo mejor con 54 años es verdad que suele ser más difícil encontrar otro tipo de trabajo, no tiene por qué. También luego también hay una cosa que nunca se tiene, o casi nunca se tiene en cuenta, que es la adaptación, no solamente del puesto de trabajo que te den otro, sino tu entorno ffísico. Quiero decir, el que tengas una mesa, yo como comenté antes, yo tengo el hombro mal. Yo, por ejemplo, al tener desde el codo para adelante apoyado el brazo, me ayuda muchísimo porque se me cansa muchísimo menos. El que hay teclados que puedan estar adaptados y además que sean adaptados para personas con artritis y además para su dificultad, porque no es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, inflamación en las manos de una forma, que tenga desviados los dedos, a que no pueda utilizar todos los dedos de la mano. O sea, hay que mirar también cada persona, y luego están los terapeutas ocupacionales que te pueden hacer una adaptación de tu entorno para trabajar en mejores condiciones. El que puedas tener un ratón en condiciones, el que puedas tener a lo mejor el teclado, el hecho, por ejemplo, en el teclado, pues estas bandas que hay aquí, que es para apoyar las muñecas, también hace que tenga más descanso. No es lo mismo que tener en el aire, y si eres administrativo, todo el peso, tú al final acabas recargando todo el brazo, que es importante. O si tú tienes te llama por teléfono, muchas veces tú tienes un teléfono normal que apoyas sobre el brazo, que no te ayuda absolutamente para nada, ni en las manos ni en los hombros. Tener, por ejemplo, cascos en los ¿sabes? Hay varias cosas que puede hacer. Ella podría mirar con un terapeuta ocupacional, ver si la adaptación, si puede seguir trabajando, y si no puede, pues pedir la incapacidad. Y ver este abanico de ayudas técnicas. Claro, porque ¿no? a veces pensamos solamente en la incapacidad, y luego hay personas que se sienten mal porque realmente no quieren pedir la incapacidad, ellos quieren seguir trabajando, pero se ven con unos problemas que realmente no pueden seguir. Y a veces el tener justamente una persona que te ayude, pues, y que te cambie todo tu entorno, que puede ser a veces pues que la mesa sea muy alta o que sea muy baja, o que el tipo de asiento, o cómo hacer tú las cosas, incluso a lo mejor hacer determinado tipo de ejercicios te pueden ayudar también a movilizar más las articulaciones. Es que muchas veces no tenemos... hay ejercicios que pueden ayudarte a pues estar muchísimo mejor.
y normalmente eso no nos lo dicen, solamente es cuando tienes un problema y pasas o van a operar, en mi caso cuando me fueron a operar, o cuando hay una cosa que es ya muy, muy, muy evidente o que ya estás muy mal, es cuando vas, y entonces hay que pensar siempre antes y estar en mejores condiciones. Muy bien, qué interesante, Lali. Bueno, también nos habla Esperanza. Dice, aprovecho a preguntar desde aquí, ya que a esta hora estaré trabajando y no me permiten usar el móvil. Mi pregunta es en relación a cómo abordar el empleo de manera emocional. A los 28 años me diagnosticaron artritis reumatoide después de muchos problemas. Siempre trabajé en el área de supermercado, ahora de teleoperadora. Encuentro que cualquier trabajo es complicado con esta situación. Sí me gustaría saber a qué opciones laborales podemos optar con esta enfermedad sin sentirme culpable por el hecho de estar enferma. Mire, yo creo que aquí lo más importante que dice es justamente que ella se siente culpable. Entonces, en las personas con artritis, yo a lo mejor no lo enfoco tanto. Tenemos problemas laborales, pero que se pueden solucionar de otras formas, no solamente pensando en el trabajo, sino en este caso, por ejemplo, con una ayuda de un psicólogo, una psicóloga. El que te digan cómo manifestarte tú, cómo comunicar a los demás, y no sentirte culpable, porque es que a veces te sientes culpable porque dices, yo esto no lo puedo hacer, pero es que al final eso te va suponiendo un esfuerzo a ti que se te va cargando, vas teniendo estrés, vas teniendo ansiedad, vas diciendo yo no puedo con este trabajo, y al final no puedo con este trabajo, no puedo con este trabajo, no puedo con este trabajo, y entonces hay que pensar en especialistas que nos ayuden a vivir bien en nuestro trabajo y a sentirnos cómodos. Entonces, yo lo que diría, primero con un psicólogo, porque tú tienes tanta ¿cómo se llama? Si tú estás capacitado y puedes realizar tu trabajo, lo que necesitas es alguien que te ayude primero para creértelo. Si tú no te lo crees, mal. Conocer bien la enfermedad, porque hay personas que no conocen la enfermedad, no quieren tomar los tratamientos. No quiero decir meterme aquí en demasiado, pero que creo que es todo un paquete bastante amplio y que no solamente lo tenemos que pensar como una cosa individual, sino que en el caso de la enfermedad lo tenemos que ver con mucha amplitud. Entonces, el conocer la enfermedad, conocer tus propias limitaciones, y cuando digo propias limitaciones, quiero decir que hay personas que se esfuerzan más de lo que deben. Entonces, si yo me siento mal ahora, no ir hasta mi límite, sino puedo descansar, hacer pequeños descansos, si mi entorno también lo entiende, pues es una cosa importante, porque resulta que es lo que digo, si el que los demás te apoyen, te vas a sentir mejor a la hora de hablar, a la forma de comunicar, decir, hoy no puedo, pero mañana sí puedo y lo voy a hacer, ¿sabes? El no intentar demostrar a los demás que tú puedes hacer cosas que luego te van a repercutir de forma negativa en tu propia enfermedad. Todas esas cosas son importantes, y lo del psicólogo, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, el hacer ejercicio, el conocer a otras personas con artritis, yo creo que todo eso te va ayudando también a la hora de trabajar. Y emocionalmente te puede ayudar a cómo comunicarlo y cómo sentir. Y luego no sentirte mal por lo que piensen los demás. Quiero decir que aunque tú tengas muy buena información de la enfermedad, aunque tú se lo comuniques a los demás, siempre te puedes encontrar a alguien que piense que tú tienes mucha cara, que tú lo que quieres es aprovecharte, y eso tienes que aprender también a que eso no te importe. Porque es que si te importa, rompe un poco todo el trabajo y toda la labor que tú estás haciendo. Efectivamente. Bueno, y por último también tenemos aquí a Araceli, que nos dice que le diagnosticaron artritis reumatoide hace 9 años. En mi trabajo tengo turno de mañana y recién me han puesto de noche. De momento, no más de 2 al mes. Mi pregunta es si puedo hacer algo para no hacerla, aunque por convenio tenga que hacerla. Hombre, yo creo que puede hablar con la empresa. Hay gente que le han cambiado el horario, por ejemplo, gente que tenía problemas por la mañana, que entran más tarde en su trabajo. Hay gente que a lo mejor tienen otro turno y le han puesto que siempre tenga el mismo turno. O sea, posibilidades hay. Gente que le ponen condiciones un poco especiales, también teniendo en cuenta si ella va con un informe que explique qué problemas puede tener o qué dificultades. Yo creo que eso puede ayudar. Evidentemente luego también depende de la comprensión de esto, pero yo creo que es importante, bien explicado y demás, lo puede intentar hacer. Negociarlo y aclararlo con la empresa, ¿no? Sí. Pero digamos, la obligatoriedad de que tenga que realizar estas tareas
le correspondería... Claro, hay que si viene por convenio, pero de todas formas, si tú tienes una enfermedad que tienes una serie de limitaciones, hombre, siempre hay sus excepciones y sus cosas, con lo cual siempre se puede hablar y se puede tratar. Muy bien. Bueno, ya también nos hablaba de los beneficios que puede tener la discapacidad laboral, que yo creo que lo hemos estado comentando anteriormente. Y Lali, lo que tú quieras comentar antes de terminar y cerrar. Yo con esta persona también le comentaría que justamente se acercara a los sindicatos para ver cuáles son las condiciones, cómo tiene que hacerlo. Quiero decir que siempre tenemos una serie de personas alrededor que a veces ni siquiera nos planteamos, pero eso sí, cuando vaya a los sindicatos también que lleve qué es la enfermedad, qué dificultades tiene, de qué forma le puede afectar a ella, y para además que pueda tener, si ella tiene otro tipo de horario, pues puede trabajar mejor y realmente lo puede llevar, ¿sabes? Que si le obligan a un trabajo que va a tener más dificultades y que no va a poder rendir de la misma manera. Entonces, si está bien asesorado y bien documentado lo que está diciendo, no creo que porque tuviera que tener problemas. Muy bien, pues esperamos que hayáis disfrutado mucho. Yo lo he hecho con Lali y bueno, toda su experiencia en la Coordinadora Nacional de Artritis y sobre todo tu experiencia laboral y personal, que yo creo que les va a servir muchísimo a nuestros participantes. Mucho ánimo para terminar nuestro curso y de verdad agradecerte que hayas estado aquí, Lali, y espero que nos volvamos a ver pronto en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder responder aquí las preguntas y poder decir las cosas. Y cualquier cosa que necesiten, ahí está el teléfono de la coordinadora o de cualquier asociación. Quiero decir, no hay que pensar solamente a lo mejor en entidades grandes, sino si tienes una entidad que sea cercana, en la que puedes relacionarte con los demás, pues yo creo que es fundamental ponerse siempre en contacto con asociaciones. Pues muchas gracias y hasta siempre.